Política internacional, la situación por la que atraviesa el pueblo cubano despertó el interés, por supuesto, a nivel internacional, porque fue sorpresivo por el nivel de las protestas y porque si finalmente esto va a lograr generar algún cambio en la isla. Para hablar sobre este tema ya nos acompaña Gustavo Rossi, quien es especialista en política internacional y ya está con nosotros. Gustavo, bienvenido. Junto a Roberto te estamos saludando. ¿Qué tal, Gustavo? El gusto de ¿Qué tenerte tal, aquí. Ariel? Qué gusto, Muy bien. qué gusto verte, Roberto. Sí. Un gran profesor de la Facultad de Derecho. A pesar de que después fui a Comunicaciones, pero un gran profesor de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Un muy gran generoso. aprecio. Te digo que en más de una oportunidad nuestros invitados nos han marcado esto, eso habla de la calidad de docente también de Roberto. Bueno, Gustavo, ¿cómo analizás, o a tu juicio, qué está pasando en Cuba y si esto puede generar finalmente algún tipo de cambio en lo que está pasando en la isla? Sí, Ariel, sin duda Cuba es el más próximo en el tiempo de los países latinoamericanos atravesados por la falta de libertad. Una dictadura establecida en el poder desde 1959, que fue un golpe de Estado cívico venido desde, de aquel mítica revolución que se planteó como mítica, pero la mística fue allá por 1959, derrocarlo a Batista. Creo que si hoy podemos analizar ya en el siglo XXI, hay tres factores que de alguna forma están marcando la cadencia de esta dictadura en Cuba. Por un lado, de que se trata ya, que no están al frente de los castros de este poder. Ya ni Fidel fallecido ni Raúl retirado políticamente son quienes están acá al frente de lo que es este proceso revolucionario cubano, lo que da una suerte de perder el miedo. A pesar que en 1994 también hubo un levantamiento en La Habana pidiendo libertad. Pero yo creo que en esto Miguel Díaz-Canel juega en desventaja, por suerte para la libertad y para la democracia, de un pueblo que está perdiendo de a poco el miedo y que ya no es los Castros al frente del poder en Cuba. Por otro lado, algo que es de este siglo, que es la irrupción de las redes de comunicación, de las redes sociales, que más allá del aislamiento que ha tenido la isla todo este tiempo, pero la irrupción de las redes sociales le ha permitido a los cubanos de la isla interactuar con el resto del mundo y con el resto de los cubanos que están del otro lado del mar, más específicamente en Miami, y poder ver las ventajas y desventajas que ha tenido el régimen. Exactamente. Yo pude ver y a ver, lo traigo como acotación porque tuve la posibilidad en 2017 de estar en Cuba y en un momento salgo y veo a un chef muy enojado, era un cubano, ganaba 34 CUT, que era algo así como unos $24, y está enojado porque su ayudante de cocina, que era un español, ganaba $3.000 respecto de lo que él ganaba, que eran $24. Sí. Es decir, que él mostraba en su enfado que la revolución para los cubanos no era tal, sino que en realidad las mieles de la revolución terminaban siendo ventajosos desde el punto de vista económico para un trabajador culinario, para un extranjero y no para un miembro de la revolución que había sido parte. Es decir, que ahí ya comenzaba en el propio mundo del trabajo, en los propios trabajadores, las fisuras que se venía dando respecto de las desigualdades que el propio régimen le imponía a sus connacionales respecto de los extranjeros. Ahora, y sin duda lo otro que ha marcado y que atravesó al mundo. Sí, Roberto. no, te quería preguntar tu opinión, porque un régimen que tiene 62 años quiere decir que ya quemó 2 generaciones. La gente que hoy día tiene entre 30 y 40 años, si no conoció la revolución, no supo quién era Batista, ¿cómo pueden justificar ello internamente que carezcan y qué bien que vos lo has señalado, comparando con cómo se vive en Miami a través de los medios de comunicación? ¿Por qué ellos y por qué nosotros? No nosotros. ¿Eso no es impactante, Gustavo? Sin duda, Roberto, la mística revolucionaria ha quedado para aquellos que pintan canas y tienen más de 65 años. La parte etaria generacional que vos marcás no han vivido la revolución, es más, han vivido el sometimiento a la revolución. A lo largo de todo este tiempo se ha sostenido, como todas estas dictaduras, con represión, a través de un seguimiento de servicios de inteligencia internos que persiguen a todo aquel que piensa distinto u osa hablar algo mal del régimen. Lo que está ocurriendo, hay periodistas detenidos, periodistas extranjeros detenidos, ya
este grito de libertad ya cobró un muerto dentro de la isla, un propio cubano que se animó a resistirse. Es decir, que la impronta, y yo te diría que la Cuba es una cuestión de tiempo para que caiga el régimen castrista comunista, justamente porque lo que vos marcabas, Roberto, la mística de la revolución se ha perdido. La mística, ya la sociedad necesita alimentos, necesita medicamentos frente a un COVID que está llevando nada más y nada menos que supuestamente en un país como el nuestro, que estaría medianamente vacunado, más de 100.000 muertos. En Cuba no trasciende la cifra, pero son exorbitantes. A eso sumarle la falta de alimentos y hay algo que para los seres humanos es tan importante que la falta de libertad. Es lo que está viviendo por estos momentos Cuba. Y ya no es una cuestión de derecha ni de izquierda, es una cuestión de la sociedad viviendo en libertad, la sociedad tratando de expresarse democráticamente y equivocarse o no, pero elegir quiénes son sus gobiernos y no seguir durante 62 años con un régimen que lo que está haciendo es llevarse por delante el futuro y la posibilidad de crecimiento de una sociedad como es Cuba. Aislarlos del mundo, aislarlos del progreso, aislarlos de la posibilidad de la disidencia. ¿Considerás, Gustavo, un poco por lo que venías hablando recién, que esta falta de un liderazgo fuerte, carismático, como el de Castro en su momento, y el cambio generacional, que también veníamos hablando recién, puede generar, sumado a otros factores, condiciones para que se pueda pensar, como mencionabas, un cambio más fuerte en el sistema de gobierno de la isla, que esto dé algún resultado hacia futuro más concreto? Yo creo que sí, por eso creo que más tarde que temprano, como dice una canción de un cantautor cubano, más tarde que temprano la revolución está a las puertas del caer, como decía Ciro Rodríguez. Sí. Está a las puertas del caer sencillamente porque esta nueva generación no acepta la falta de libertad y sobre todo porque, y no es una utopía, se está muriendo de hambre y está muriendo producto de la enfermedad que el COVID, que se está llevando a los más jóvenes, porque ya la mutación, al no haber una vacuna fuerte, está dando resultados nefastos para la población más joven. Entonces ya el sostenimiento, cuando la vida está en riesgo, pues bueno, ya no le queda más nada que perder a los cubanos y por eso están saliendo a la calle. No es porque no tengan miedo, ni es porque la represión no esté presente en La Habana y en cuantas ciudades importantes de Cuba, sino sencillamente porque ya la falta de alimento y la muerte de seres queridos muy próximos los está llevando justamente a salir a las calles y a hacer un grito de libertad. Algo parecido a lo que está pasando en Venezuela y algo muy parecido también a lo que está pasando en Nicaragua. Claro, casualmente un tema que es importante de analizar también porque ideológicamente están conectados y estos países y también hemos sido testigos de situaciones de este tipo, ¿no? Manifestaciones con represión, con detenidos. ¿Cómo analizás este contexto que se presenta a nivel regional con estas protestas? Había un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén que hacía un análisis sobre Latinoamérica y él hablaba y decía que todo lo que eran las dictaduras ya no era una cuestión como en la década del 50 y el 60 de golpes de Estado salidos de los cuarteles, sino que se estaba dando un fenómeno muy particular, que eran espacios de poder que habían llegado al poder, más allá de la redundancia, a través de gobiernos democráticos, pero que secuestraban las democracias y sometían a las instituciones. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. Un Chávez que llega al poder y que le delega en su edecán Maduro y secuestraron las instituciones porque ya no hay un Congreso efectivo, ya no hay una justicia que realmente sea equitativa para todos por igual. Y en este momento lo que se está viviendo en Venezuela es eso, ni más ni menos que el secuestro de las instituciones, ni más ni menos que el secuestro de la democracia. Y Daniel Ortega no es aparte nada. A ver, cada uno de los candidatos en estas próximas elecciones que se van a dar de Nicaragua han sido o casualmente encarcelados. Están utilizando, y vuelvo al mismo término, están secuestrando la democracia, están sometiendo a las instituciones del país como para poder ellos sostenerse. Los nuevos golpes de estados en este siglo XXI ya no es una cuestión de derecha ni de izquierda, sino de grupos delincuentes de poder que se hacen desde una suerte que tuvieron para llegar justamente democráticamente a los gobiernos y que hoy no tienen en absoluto ganas de salir y someten a las instituciones y obviamente detrás de las instituciones está la totalidad de la sociedad.
Claro, y una constante que es lo que nos llega, ¿no?, a través de los medios internacionales en estos países sobre lo que estamos hablando, de un pueblo empobrecido, con situaciones muy complejas a nivel sanitario, a nivel alimentario, económico, ni hablar, y gobernantes que trasladan la responsabilidad al ámbito internacional, ¿no?, sobre todo focalizando en Estados Unidos como algo muy recurrente. ¿Esto es como una muestra de la debilidad para poder llevar adelante una gestión como corresponde por parte de estos países, estos gobernantes? Y sí, sin duda, esa es una de las características de los seres humanos cuando no tenemos, cuando la autocrítica no existe, buscar el culpable fuera de nosotros y no hacernos cargo de la ineptitud a veces para llevar adelante un proceso, en este caso de gobierno democrático. Fue muy cómico escucharlo el canciller cubano que le echaba la culpa a Twitter respecto de estos movimientos sociales que está habiendo en La Habana. A ver, a mí me sonó totalmente irrisorio de que un canciller, a ver, una máxima autoridad a nivel internacional que representa un país, le eche la culpa a Twitter de que en realidad estos movimientos sociales son culpa de ellos por no bloquearlos y dejar que esto siga llevando adelante. A ver, está demostrando que Twitter está usando más la libertad o está respetando más la libertad del propio gobierno cubano. Es un componente muy que tienen a mano todos estos totalitarismo y populismo, que lamentablemente no estamos lejos. Pero bueno, de siempre ver en el otro el culpable de sus errores y nunca admitir lo que está pasando dentro de sus países y sobre todo comprarlos con dinero, con planes o someterlos, en este caso como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua, con esas policiales para que no puedan expresarse libremente. Y nosotros vamos por ese camino, Gustavo, también aquí. y lamentablemente quise por no salirme del plano internacional, pero creo que sí, Roberto, yo siento muy de cerca y tal vez lo que pasó hoy fue la verdadera afrenta de no importar lo que piense el pueblo cuando la vicepresidenta, que en realidad está tratando de voltear a la justicia, no por sentirse sin culpa o por tener pruebas suficientes como para dejar de en efecto la causa del pacto con Irán, sino simplemente por descalificar a los jueces competentes, y lo hace en el mismo día en que se está llevando adelante el recordatorio del atentado de la AMIA. Realmente cuando uno se siente tan... Exacto. El poder lleva a la perversidad y lamentablemente nosotros creo que como argentinos estamos transitando desde este gobierno esa perversidad respecto al no importar el otro y centrarse en sí mismo. Ojalá que, bueno, que en el 23 Argentina tome otro rumbo. Exactamente. Bueno, Gustavo, gracias. Como siempre, un placer que nos acompañes y con la claridad que te caracteriza. Gracias por acompañarnos en nuestro programa.